Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Enseñar a otros es una buena acción. Las buenas acciones hablan más alto que las palabras de los gritos impotentes de las malas acciones. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita realizar una búsqueda secuencial. Entonces la idea será crear la función búsqueda secuencial. Se plantea la solución en un programa de 63 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Esta función entonces, búsqueda secuencial, está entre las líneas 17 a 30. La función se llama búsqueda, retorna un valor booleano, o sea, verdadero o falso. Verdadero si encuentra el dato, falso si no lo encuentra. Y recibe como parámetros de entrada un vector, el valor n, que es el tamaño, y un número a buscar. Le invitamos a visitar la tutoría búsqueda en secuencial en Turbo C o en Objective-C. Allí se explica entonces el uso del algoritmo de búsqueda secuencial, que es el que vemos aquí. Entonces esta función búsqueda se invoca desde la función ejecutar, que está entre las líneas 31 a 49. La función ejecutar recibe dos parámetros, que es n, el tamaño del vector, y el número a buscar. En esta función ejecutar se crea un puntero para invocar la función búsqueda. En esta función ejecutar se declara el vector de tamaño n, se llena con valores aleatorios, se imprime y luego entre las líneas 44 a 47 se muestra si el dato está o no está en el vector. ¿Cuál dato? El número que se recibió como parámetro. Observe que en una sentencia condicional se invoca la función búsqueda en la línea 44. Y se envía como parámetros el vector vec, n, que es el tamaño, y número. Esos parámetros pasan por referencia, ya que obj es un puntero. Y ya sabe que esta función retorna verdadero o falso. Si retorna verdadero, imprime que el dato se encuentra. Si retorna falso, entonces va al si no e imprime que el dato no se encuentra en el vector. También puede visitar la tutoría búsqueda secuencial o función búsqueda secuencial en Turbo C. Allí hay una explicación más detallada del uso de funciones y de vectores. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas flexibles portables, ya que se usan clases que son reutilizadas a través de objetos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. En la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces en la interfaz está la estructura y en la implementación la lógica de la clase función búsqueda secuencial. Veamos la interfaz, línea 6 a 9, estaba entre las directivas @interface @end. Aquí damos nombre a la clase, función búsqueda secuencial, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí declaramos los atributos de esta clase. Y vamos ahora a declarar los comportamientos o funciones. Entonces, línea 7, se declara una función llamada ejecutar. No retorna datos, un retorno vacío, y recibe como parámetros n y números, dos valores de tipo entero. Los parámetros se separan con dos puntos. Un parámetro ya sabe que se compone de tipo de dato y nombre de variable. Y en la línea 8 declaramos la función búsqueda. Retorna un valor booleano y recibe como parámetros un vector y dos variables de tipo entero. Entonces, para cada que se instancie un objeto de la clase función búsqueda secuencial, el compilador entonces ya sabrá el espacio de memoria a reservar. Veamos la implementación, líneas 11 a 30, o mejor a 50, estaba entre las directivas @implementation @end.
En la implementación, internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Entonces en la implementación, líneas 12 a 16, se declara el constructor o método init. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Este constructor entonces se encarga de inicializar los atributos y se invoca cuando se instancien objetos de la clase de función búsqueda secuencial, o sea, en la línea 59. Este método entonces ya sabe que se invoca cada que se instancien objetos. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase función búsqueda secuencial. Usted puede usar esta clase en otros archivos. Para eso es más conveniente que programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De esa manera se evita copiar y pegar la clase en los distintos archivos. En este programa, como está todo en un mismo archivo, vamos a instanciar un objeto en el main para usar esta clase. Entonces en el main, línea 52 a 63, primero recibimos el número IN, que es el tamaño del vector. Luego en la línea 59 se crea un puntero llamado EJ de la clase función búsqueda secuencial. Este puntero entonces va a apuntar a un objeto de esta clase para usarla. Para eso entonces se reserva memoria dinámica a la clase función búsqueda secuencial invocando al método alloc. Luego se invoca el método constructor y con esto en memoria queda definida la estructura y un objeto de la clase función búsqueda secuencial. Entonces ya se puede usar el puntero y manipular la clase. Simplemente será invocar la función ejecutar. Línea 60 entre corchetes se nombra el puntero, se invoca la función y se envían los parámetros. Como parámetros se envía n y número. Ya sabe que estos parámetros pasan por referencia. Entonces con esto el compilador va de la línea 60 a la línea 31, continúa la función ejecutar y ya sabe que desde esta función se invoca la función búsqueda. Por último, línea 61 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita crear la función búsqueda secuencial. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, coordinamos como @tutorías, posteamos